Un millonario, que había vivido solo durante 10 años, de repente acogió a un niño mudo. Había sido abandonado por su propia familia, pero solo unos días después, el niño habló por primera vez y llamó al hombre papá. ¿Qué pudo haber abierto el corazón de un niño que parecía completamente insensible al mundo? ¿Y por qué esa simple palabra dejó a toda una sala de tribunal en un silencio atónito? ¡Oh! El sonido seco y agudo hizo que el volante se desviara. El Lexus se desvió ligeramente antes de que Nathaniel Grant se detuviera en la acera, justo enfrente de la carnicería Hayes, en la esquina de la calle principal de Maple Hollow. Salió. La tarde se estaba asentando. El cielo se había vuelto de un gris ceniza pálido, sin luz solar restante, solo el viento frío que se colaba por la nuca. Nathaniel se agachó para revisar el neumático delantero derecho. Estaba completamente desinflado, un trozo de metal había perforado directamente la goma. Se enderezó, sacó su teléfono y marcó un número familiar de asistencia en carretera. Mientras esperaba que alguien respondiera, levantó la vista. Sus ojos se desviaron distraídamente hacia la parte trasera de la carnicería, y entonces se quedó paralizado. Allí, encajado entre pilas de cajas de congelación y sacos de arpillera, había un niño sentado, delgado, desaliñado, agarrando una bolsa de tela rota. Sus ojos estaban muy abiertos y sin parpadear. Su cara estaba manchada de tierra, sus manos, arañadas y en carne viva. Miró fijamente a Nathaniel, sin parpadear. Esa mirada, Nathaniel la había visto antes. No aquí, no ahora, sino en algún lugar de su memoria. En los últimos días de su hija, Sarah, esa misma mirada silenciosa, no suplicante, no esperanzada, solo resignada. Leo, adentro, ya. La voz de una mujer cortó el aire. Clarissa White, de unos 40 años, cabello rubio platino, llevando un delantal manchado de sangre, empujó para abrir la puerta trasera de acero de la tienda. Vio a Nathaniel, su cara cambió al instante. Oh, señor Grant, qué sorpresa verlo aquí. Forzó una sonrisa, rígida e incómoda. Luego se giró hacia el niño y lo levantó bruscamente por el brazo. Vamos, no se supone que estés aquí afuera. Leo no se resistió, se dejó arrastrar. Nathaniel no dijo nada, pero observó. El niño se volvió, esta vez, miró a Nathaniel directamente a los ojos durante exactamente 3 segundos. No miedo, no amargura, solo reconocimiento, como si hubiera un hilo entre ellos que nadie más podía ver. La puerta se cerró de golpe. El viento sopló más frío que antes. Nathaniel volvió a subir a su coche. Nadie había contestado el teléfono. Miró hacia la puerta metálica cerrada. Había una sensación en su pecho que no podía nombrar del todo. No era lástima, no era coincidencia, era algo más profundo. Como ser arrastrado de vuelta al último momento junto a la cama de hospital de Sarah, cuando la niña lo había mirado de la misma manera, sin culpa, sin exigencias, solo lo miró sin decir una sola palabra. Al caer la noche, la grúa llegó para reemplazar el neumático. Nathaniel nunca salió del coche en todo ese tiempo. Cuando terminó, no giró a la izquierda hacia casa como solía hacer, giró a la derecha, pasando de nuevo por la carnicería. La puerta estaba cerrada, sin rastro de Leo, pero la imagen del niño permaneció con él, todavía allí, clara como el día, como si lo estuviera mirando directamente a través de ese cristal empañado. Volvió a girar el coche, de regreso a la calle principal, conduciendo lentamente. Esa noche en su mansión, Nathaniel se paró frente a la foto de su hija. Una mano descansaba suavemente sobre la mesa. En el espejo, se vio a sí mismo más viejo, más silencioso, y por primera vez en años, inseguro de lo que le depararía el futuro. Cerró los ojos, y esa mirada, la mirada del niño, regresó, nítida y vívida, como una pregunta sin respuesta. Y no tenía idea de que, debido a esa mirada, sus vidas cambiarían para siempre. Solía pensar que había cerrado mi corazón para siempre, pero algunos ojos, aunque no estén pidiendo ayuda, aún así no abandonarán tu memoria. Nathaniel se sentó en la pequeña cafetería frente a la oficina de correos a la mañana siguiente. El periódico local estaba abierto frente a él, pero sus ojos no estaban realmente leyendo. Su mente todavía estaba en el niño que vio en la carnicería el día anterior. Clarissa había trabajado una vez como recepcionista en un distribuidor de carne de ganado. Recordaba vagamente que más tarde abrió su propia carnicería,
todavía vivía en Maple Hollow, todavía sonreía a todo el mundo. Pero nunca había oído a nadie mencionar que tuviera un hijo. ¿Quién era ese niño? La pregunta salió simple, pero agitó una extraña inquietud en él. La pequeña campana sobre la puerta sonó. Señor Grant, no esperaba verlo aquí. Una voz masculina familiar. Era Mike, el bibliotecario del pueblo, con los brazos llenos de libros viejos. ¿Todavía toma café solo? Sin azúcar, como en los viejos tiempos. Nathaniel asintió, ofreciendo una leve sonrisa. Mike dejó los libros sobre la mesa junto a la suya. Uno se deslizó de la pila y cayó al suelo. La cubierta estaba rota y descolorida, con el título Alumnos de primaria de Maple Hollow, clase de 2023. Nathaniel se agachó para recogerlo. Mientras hojeaba algunas páginas, se quedó paralizado. Una página estaba medio rasgada, en la parte restante, un nombre estaba borroso. Solo quedaban débiles rastros de 2 letras, Leo H. Ese ha estado por aquí un tiempo. Mike se encogió de hombros. La escuela devolvió un montón de registros antiguos que ya no necesitaban. Nathaniel pareció recordar algo de repente. Oye, Mike, ¿sabes algo sobre el niño de la carnicería Hayes? Un niño pequeño, delgado, de unos 6 años. Mike hizo una pausa por un momento, luego frunció el ceño. ¿Clarissa tiene un hijo? Qué raro, nadie lo ha mencionado nunca. Sacudió la cabeza. Sin registros médicos, sin certificado de nacimiento. Ayudé a procesar formularios para los niños durante las vacaciones de invierno hace 2 años, ni un solo nombre se acercaba. Nathaniel dobló el periódico. Dijiste que Clarissa no tiene un hijo. Ella solía vivir con un hombre, William Harper, pero él murió en un accidente de fábrica hace 2 años. Después de eso, nadie ha vuelto a saber nada de esa familia. Una pequeña pieza del rompecabezas acababa de encajar. Al final de la tarde, Nathaniel pasó de nuevo por la carnicería. No tenía intención de entrar, simplemente se paró en la acera, con las manos en los bolsillos de su abrigo, los ojos en silencio fijos en la entrada trasera. Leo estaba sentado junto a una cesta de cebollas, con las manos arañadas y sucias, pelando pieles secas una por una. Clarissa estaba a unos pasos, hablando por teléfono, con un albarán de entrega en la mano. El viento levantó la cortina de plástico detrás del mostrador, revelando la escena interior, Leo acurrucado entre cajas de carne, junto a una vieja bolsa de tela. Nathaniel reconoció el pequeño osito de peluche que asomaba por el borde, con la cabeza rota y cosida con hilo rojo. Clarissa terminó la llamada y entró. Leo la siguió con la mirada, no con miedo, sino con resignación, como si se hubiera acostumbrado a ello. Y esta vez, cuando Leo giró la cabeza, vio a Nathaniel. Solo 3 segundos. Sin palabras, sin cambio en la expresión, pero ese silencio decía más de lo que cualquier grito de ayuda podría haber dicho jamás. Esa noche, Nathaniel reabrió el antiguo expediente médico de su difunta hija Sara. Cada vacuna, cada visita al médico, cada premio escolar, los había guardado todos. Leo, por otro lado, nadie sabía su nombre completo. Nadie recordaba a sus padres. Nadie lo buscaba. Existía como un fantasma. Nathaniel miró por la ventana. La nieve había comenzado a caer, ligera y a la deriva. Afuera se extendía un pequeño pueblo, pacífico, casi hasta el punto de ser irreal. Apoyó la mano en la carpeta. Si nadie más lo recuerda, entonces al menos yo lo haré. El sol del mediodía abrasaba el asfalto. Nathaniel conducía por la calle principal, planeando encontrar una ferretería cerca del viejo mercado. Las cerraduras de su casa habían comenzado a oxidarse, y era hora de reemplazarlas. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había salido a mitad del día. Cuando el coche dobló una esquina, Nathaniel pisó el freno instintivamente. En medio de la calle, una escena le oprimió el pecho. Clarissa, la mujer que había visto brevemente la noche anterior, estaba de pie en la acera, tirando de una frágil maleta de tela y arrojándola a la calle. En un ataque de rabia, su contenido se desparramó, unos cuantos conjuntos de ropa de niño arrugados, un oso de peluche sucio, un par de zapatos con los talones rotos. Leo estaba a unos pocos pies de distancia. El niño no lloró, no gritó, no suplicó quedarse.
Simplemente se agachó, recogió el oso, lo apretó fuertemente contra su pecho y retrocedió lentamente hacia el borde de la calle. Su cabello se pegaba a su frente con sudor, su rostro se había puesto pálido. Ni una palabra salió de sus labios. La voz de Clarissa sonó como un látigo, su dedo señalando el rostro del niño. «Ya no te quiero. Llévate toda tu basura y lárgate de aquí. No vuelvas nunca». Su grito resonó por la cuadra. Algunos vecinos se asomaron por detrás de sus ventanas. Un hombre que doblaba su periódico en la cafetería de enfrente se quedó paralizado a mitad de movimiento, pero nadie se movió. Nadie intervino. Nadie le preguntó al niño si tenía a dónde ir. Nathaniel se quedó congelado, sus manos apretando el volante. Eso no era algo que un ser humano decente pudiera hacerle a un niño, y lo que más le enfurecía era el silencio de todos los que observaban. Abrió la puerta del coche, cruzó la calle a grandes zancadas y se detuvo frente a Leo. El niño seguía allí de pie, con las piernas temblorosas, pero la cabeza erguida. Sus ojos vacíos, sin grito de ayuda, sin lágrimas, sin disculpas, sin ira, solo resignación. Nathaniel se quitó el blazer y lo puso suavemente sobre los hombros del niño. Clarissa se burló. «¿Qué? ¿Planeas secuestrar a un niño a plena luz del día?» Nathaniel se giró, su voz tranquila pero firme. «No, simplemente no puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo se echa a un ser humano como si fuera basura». Clarissa espetó. «¿Quién te crees que eres, una especie de héroe?» «Solo mantuve al niño por los cheques de bienestar. Ahora que el gobierno los ha cortado, ¿por qué demonios lo mantendría?» Nathaniel apretó su agarre en la vieja maleta, sus nudillos se pusieron blancos de rabia. Se volvió hacia el pequeño grupo de personas que observaban a distancia. Los ojos se desviaron rápidamente, los hombros se encogieron, las puertas comenzaron a cerrarse en silencio. «¿Nadie va a decir nada? Un niño es echado a la calle así, ¿y todos ustedes se quedan ahí como si nada?» Silencio. El viento pasó, como subrayando la fría indiferencia. Nathaniel se agachó y levantó a Leo en sus brazos. El niño no se resistió, simplemente apretó un viejo osito de peluche andrajoso y apoyó su cara contra el pecho de Nathaniel. «Perdí un hijo una vez», dijo, con voz firme, ojos como acero. «No perderé a otro hoy, incluso si no comparte mi apellido». Esa tarde, por primera vez en más de 2 años, la verja de hierro forjado de la finca Grant se abrió con un crujido. Nathaniel colocó su maleta desgastada en el porche y luego cargó a Leo adentro. La habitación que una vez había pertenecido a Sara la limpió, cambió las sábanas, descorrió las cortinas para que la luz inundara el lugar. En la cocina, el aroma de la sopa de pollo casera llenaba el aire. Puso el tazón sobre la mesa y se sentó frente a Leo. «¿Cómo te llamas?» El niño no dijo nada. Nathaniel le ofreció otra cucharada de sopa, luego preguntó suavemente de nuevo, «¿Te gusta?» «Lleva pollo y patatas». Leo abrió su mochila y sacó una pequeña foto arrugada. La colocó sobre la mesa, sin decir nada. Nathaniel se inclinó para mirar. La imagen era de una mujer joven con cabello rizado, sosteniendo un bebé recién nacido en sus brazos. Una escritura tenue en la esquina decía, Lila Harper y Leo, 3 días de edad. Nathaniel respiró hondo. Recogió suavemente la foto y la colocó junto a una vieja foto enmarcada de Sara en la repisa de la chimenea de la sala de estar. Cayó la noche. Afuera, la nieve comenzó a caer a la deriva, suave y silenciosa. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, la casa no se sentía demasiado grande ni demasiado fría. Miró hacia la habitación de al lado, donde Leo dormía profundamente, y susurró, «Mañana será diferente». Si fueras Nathaniel en ese momento, ¿habrías extendido también tu mano para ayudar a ese niño pequeño? Nathaniel bajó las escaleras antes de que el sol tuviera la oportunidad de colarse por las pesadas cortinas que cubrían la gran ventana. Todavía conservaba el hábito de levantarse temprano, aunque desde hacía muchos años, ya no había nadie esperándolo en la mesa del desayuno, nadie preguntándole si quería sus huevos pasados por agua o fritos. Los desayunos que alguna vez estuvieron llenos de risas y el tintineo de los platos se habían convertido desde hacía mucho en silencios inquietantes, rotos solo por el zumbido repetitivo de la cafetera, como un despertador sin alma que marcaba el paso del tiempo. Pero esa mañana, al pasar por la sala, se detuvo. El sofá había sido cuidadosamente cubierto con una manta,
El vaso que había olvidado la noche anterior estaba ahora boca abajo en el fregadero. Y Leo, el niño que hacía solo unas semanas se había acurrucado en un rincón de la oficina de servicios sociales, estaba sentado a la mesa del comedor. Sus manos descansaban ordenadamente sobre su regazo, su espalda recta, los ojos aún pesados por el sueño, pero inconfundiblemente, sin preguntar, sin hablar, solo esperando. Nathaniel sintió un repentino tirón en el pecho. Se quitó la chaqueta, se arremangó la camisa y entró en la cocina. El suave traqueteo comenzó, la luz del horno parpadeó. La mantequilla chisporroteó suavemente en la sartén. El sonido de un tenedor batiendo huevos llenó el aire. Pronto, la fría cocina se llenó de calidez de nuevo, una calidez que había estado ausente de esta casa durante tanto tiempo que casi había olvidado que alguna vez existió. Mientras ponía el plato de huevos frente a Leo, Nathaniel inclinó ligeramente la cabeza y dijo, con falsa seriedad, nadie es castigado por comer demasiado rápido. Pero si comes sin halagar al chef, podrías ser desterrado de la cocina por una semana entera. Leo bajó la cabeza al principio. Nathaniel pensó que el niño era tímido. Pero no, un segundo después, los labios de Leo se curvaron solo ligeramente. No una sonrisa completa, no brillante ni audaz, sino delicada, como el primer trazo de un lápiz sobre una página en blanco. Sin embargo, para Nathaniel, se sintió como los primeros rayos de sol primaveral deslizándose sobre años de escarcha aún no lo suficientemente cálido como para derretirla, pero justo lo suficiente como para hacerle creer que el invierno podría finalmente haber terminado. Después del desayuno, Leo no regresó a su habitación. Siguió a Nathaniel al porche, luego al viejo taller de madera al lado de la finca. Un espacio donde Nathaniel a menudo pasaba su tiempo libre, arreglando bisagras, reconstruyendo cajones o simplemente escuchando el sonido de la madera golpeando la madera para llenar el vacío. Nathaniel dejó escapar un suspiro silencioso, recogió un martillo y bromeó suavemente, ojalá alguien me sostuviera este martillo. Estas viejas manos fallan más de lo que aciertan estos días. Leo no dijo una palabra, pero dio un paso adelante, y con ambas manos, ofreció cuidadosamente el martillo. Sus ojos se mantuvieron fijos en Nathaniel, sin parpadear. No se necesitaron palabras de agradecimiento, ni preguntas tampoco. Ese simple gesto, para Nathaniel, fue la primera forma del niño de decir, estoy aquí. Al mediodía, Nathaniel estaba en la cocina, recogiendo los platos. Al darse la vuelta, vio a Leo sosteniendo un paño de cocina. No se le había pedido. El niño se agachó y comenzó a limpiar la mesa lentamente, con deliberación pero sin torpeza, como un niño que había aprendido esto en algún lugar antes, o quizás había esperado mucho tiempo la oportunidad de ser necesitado. Nadie mencionó a Clarissa. Nadie sacó a relucir el centro de servicios sociales, ni los días silenciosos pasados dentro de esa vieja habitación sin ventanas. No hubo preguntas como ¿qué te pasó? O ¿a qué le tienes más miedo? Pero con cada paso, cada mirada, cada pequeño movimiento, algo se susurraba, más fuerte de lo que cualquier pregunta podría haber pedido. Cayó la noche. Nathaniel se sirvió una taza de té caliente, con la intención de subir las escaleras y terminar el borrador en el que había estado trabajando en la biblioteca. Pero al pasar por la habitación de Leo, se detuvo. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Desde el interior provenía un sonido débil, no llorando, no hablando. Era un tarareo suave, inestable, desafinado. Pero había una melodía, distorsionada, incompleta, pero lo suficientemente familiar como para enviarle un escalofrío. Sara, su hija, solía tararear esa melodía cuando era pequeña, una tierna nana que él pensó que había sido enterrada hace mucho tiempo con su tumba. Y ahora volvía a sonar, de la garganta de un niño a quien nunca le habían enseñado a expresar sentimientos con palabras. Nathaniel se quedó allí inmóvil. El té en su mano se enfrió. Sus dedos temblaban, no por el frío, sino por algo que se desataba dentro de él. Cuando el tarareo se detuvo por completo, regresó a la sala de estar. Sobre la mesa yacía el viejo y andrajoso osito de peluche que Leo había apretado durante los últimos días, ahora cosido de nuevo con puntadas torpes pero seguras. Junto a él había un pequeño trozo de papel doblado por la mitad. Sin escritura, solo un dibujo, un adulto, un niño, y entre ellos, un corazón rojo coloreado con un lápiz gastado. Nathaniel se sentó en la silla y colocó suavemente el papel frente a él, como si lo dejara como el último testamento de su propia vida.
Luego levantó la vista, sus ojos recorriendo la gran mansión antigua, una vez demasiado vasta para un alma solitaria, ahora lo suficientemente grande para dos corazones que sanaban. Mi hija solía tararear esa melodía antes de acostarse, murmuró. Quizás esa canción está encontrando su camino de regreso en una forma diferente. Afuera, la nieve había comenzado a caer, pero dentro de esa casa, algo había comenzado a derretirse, no la nieve, sino el dolor. Y Nathaniel sabía que mañana comenzarían un nuevo día. Lo que aún no sabía era que algo se avecinaba, algo que destrozaría esta breve paz. Nathaniel regaba el rosal frente al porche, del mismo tipo que una vez plantó para su hija, ahora floreciendo de nuevo después de años de haber sido descuidado. A lo lejos, el crujido de los neumáticos sobre la grava lo hizo levantar la vista. Un coche negro se detuvo en la verja. La puerta se abrió de golpe. Primero apareció Clarissa vestido floral, lápiz de labios rojo, su cabello más pulcro que nunca. Luego una mujer con una blusa de negocios, sosteniendo un portapapeles. Y finalmente, el sheriff Coleman, de alta estatura, con los ojos evitando deliberadamente el contacto directo con los de Nathaniel. Clarissa cruzó la verja de hierro como si todavía fuera dueña del lugar. Estoy aquí para llevar a Leo a casa. Nathaniel no dijo una palabra. Simplemente dejó la regadera, se limpió las manos en un trapo y se enderezó. La mujer habló primero. Soy Meredith Cole, representante del Departamento de Servicios Familiares. Recibimos una petición de custodia de la señora Clarissa Hill. Ella reconoció que hubo acciones inapropiadas debido al estrés financiero, pero ahora está cooperando plenamente con los inspectores y quiere enmendarse. Los ojos de Clarissa se llenaron de lágrimas al instante. Sé que perdí el control, pero amo a ese niño. Solo quiero una segunda oportunidad. Nathaniel apretó fuertemente la correa de su delantal. Miró a Coleman. Los ojos del sheriff esquivaban el momento, claramente forzado a estar allí, no del todo de acuerdo. ¿Amas a ese niño? La voz de Nathaniel se bajó. ¿A eso le llamas amor, echarlo al sol abrasador con un osito de peluche roto y una maleta que ni siquiera se cerraba? Meredith abrió la carpeta. Señor Bennett, a menos que sea un tutor legal o un pariente biológico, necesitaremos documentación que verifique su relación, o tendrá que comparecer en la audiencia la próxima semana para aclarar su solicitud de custodia. Nathaniel no parpadeó. Allí estaré. Clarissa soltó una risa seca. ¿Quién te crees que eres? Un viejo solitario en una mansión polvorienta, pensando que unos cuantos tazones de sopa te convierten en una familia. La puerta se abrió detrás de ella. Leo salió. Su cabello estaba prolijamente peinado, su camisa vieja pero recién planchada. En su mano, sostenía el mismo osito de peluche, pero ahora había sido cuidadosamente cosido. Nadie lo llamó, nadie lo empujó. Simplemente se acercó y se paró junto a Nathaniel. Sus ojos no miraron hacia abajo. Clarissa forzó una sonrisa. Leo, cariño, he cambiado. Vuelve a casa con mami, ¿quieres? El niño permaneció en silencio. Clarissa apretó los dientes y se giró bruscamente hacia la asistente social. Él no habla. No puede defenderse, ¿no lo ve? ¿Cómo puede un niño mudo saber lo que realmente quiere? Nathaniel se agachó, apoyando una mano firme en el hombro de Leo. Luego miró directamente a Meredith. Él no tiene que hablar. Se volvió hacia Clarissa. Su mirada era fría como el hielo. Solo con estar aquí así, sé que él ya ha elegido. Los ojos de Clarissa se encendieron. Es mi hijo. Las palabras de Nathaniel salieron bajas, firmes, cada sílaba como una piedra. No, es una persona, no una posesión. Y las personas no echan a sus hijos a la calle con un oso desgarrado. El silencio cayó sobre ellos. Coleman inclinó ligeramente la cabeza, luego se dio la vuelta y regresó al coche sin decir una palabra. Meredith cerró su carpeta. Entonces lo veré en la corte, señor Bennett. La audiencia está programada para el próximo martes. Clarissa miró a Leo una última vez, como si esperara algo, cualquier cosa que lo hiciera cambiar de opinión. Pero el niño simplemente se quedó allí, su pequeña mano apretando el dedo de Nathaniel como un ancla en una tormenta, listo para arrastrarlo. Clarissa se giró bruscamente.
El chasquido de sus tacones sobre la grava se desvaneció en el sonido de un motor arrancando. La verja se cerró detrás de ella. Nathaniel se sentó en los escalones del porche, soltando un largo suspiro. Leo permaneció de pie en silencio a su lado hasta que el niño sacó un lápiz del bolsillo de su camisa y dibujó una ligera línea diagonal en el suelo, luego otra, formando una X. Nathaniel frunció el ceño. ¿Qué significa la décima? Leo levantó la vista, sus ojos se iluminaron. Señaló a Nathaniel, luego a sí mismo, y luego colocó su mano suavemente sobre la décima. No se pronunció una sola palabra, pero para Nathaniel, fue la voz más clara que jamás había escuchado. Clarissa cerró la puerta del coche de golpe, sacó su teléfono del bolso y marcó un número familiar. Tan pronto como la llamada conectó, siseó entre dientes, su voz aguda e impaciente: «Maldita sea, si no regresas a casa ahora, tengo un desastre completamente nuevo con el que lidiar». Esa tarde, después de que Clarissa apareció sin previo aviso y gritó a través de la verja de hierro: «¡Es mi hijo! No tienes derecho a retenerlo». Nathaniel no dijo una palabra. Simplemente cerró la verja suavemente, sus ojos encontrándose con los de Leo. El niño se quedó de pie en el jardín, aferrado a su viejo osito de peluche, con los ojos muy abiertos, como si todo lo que acababa de pasar no fuera más que un sueño destrozado. Clarissa se fue furiosa, sus tacones golpeando la grava como si quisiera aplastar cada piedra bajo ella. Nathaniel entró en la casa. Ni siquiera se había desabrochado el botón superior de su chaleco cuando sintió una pequeña mano tirar ligeramente del dobladillo de su abrigo por detrás. Leo seguía sin decir nada, pero se quedó allí de pie, con la cabeza inclinada hacia arriba, sus ojos eran como un pozo profundo y silencioso. Y entonces, sin una palabra, el niño abrazó a Nathaniel. No un abrazo tímido, sino un abrazo que decía que si lo soltaba, el mundo podría desmoronarse. Nathaniel se quedó inmóvil en ese momento. Las frías paredes dentro de su corazón, aquellas donde solía vivir el recuerdo de su propia hija, parecieron resquebrajarse lo suficiente como para dejar entrar un rayo de luz. Colocó su mano en la espalda del niño, acariciándolo suavemente. Pero bajo su palma, sintió algo que no esperaba, una zona de piel oscurecida, como una sombra que nadie se había molestado en limpiar. Nathaniel se enderezó. Sus ojos habían cambiado. «No más, esta vez no», murmuró. A la mañana siguiente, llamó a la abogada Diane Caldwell, solicitando una cita de emergencia. «Quiero solicitar la tutela temporal lo antes posible». Centro de Servicios Sociales de Maple Hollow, sala de espera de audiencia de emergencia. Leo se sentó cerca de Nathaniel, aún aferrado al oso de peluche andrajoso. Su rostro estaba tranquilo, ilegible, pero sus piernas seguían balanceándose de un lado a otro debajo de la silla, como si intentara mantenerse despierto en medio de una pesadilla que no terminaba. La abogada Diane abrió el expediente del caso y lo deslizó por la mesa hacia el representante. La señorita Clarissa Hill ha recibido 3 advertencias previas por maltrato infantil en los últimos 7 años. Tenemos el testimonio de vecinos sobre abuso verbal, así como evidencia de que obligó al niño a salir de la casa en medio de una tarde calurosa. Sin embargo, el representante del centro objetó. No hay registros médicos, ni evaluaciones psicológicas, ni una queja formal del propio niño. Diane frunció el ceño bruscamente. El niño es mudo debido a un trauma psicológico, no porque no tenga nada que decir. Los funcionarios seguían negando con la cabeza. No podemos determinar que Leo sea víctima de abuso severo sin evidencia médica. Nathaniel metió la mano en su maletín y sacó una foto. Así es como encontré al niño. Una foto a color impresa, Leo de pie en medio de la carretera, el sol resplandeciendo detrás de él, una maleta volcada a su lado, el osito de peluche en el suelo y sus sandalias tiradas lejos. Tenía la cabeza gacha, pero la sombra que proyectaba se extendía larga, mucho más que su diminuto cuerpo. Un vecino la tomó, no dijo una palabra, solo me la envió después de escuchar que lo había cogido. El miembro del personal estudió la imagen en silencio, sus ojos se entrecerraron ligeramente. Diane aprovechó para interponerse. Leo vivió con su madre biológica hasta los 3 años. Después de que ella murió en un accidente de coche, fue puesto con Clarissa Hill, la nueva esposa de su tío político. No ha dicho una palabra a nadie desde entonces, a pesar de no tener daño biológico. Esto es mutismo inducido por trauma. Crié a mi propia hija,
añadió Nathaniel suavemente, con los ojos fijos en Leo. Y sé que un niño no desaparece del mundo por sí solo, a menos que alguien le haga creer que no merece existir. Nota final de la sesión: se requeriría que Leo asistiera a una audiencia formal la semana siguiente. Solo si el niño expresaba un deseo claro de quedarse, el centro consideraría transferir la custodia temporal. Esa noche, Nathaniel se sentó en su escritorio, con la mano apoyada en el expediente de solicitud de tutela. Escuchó el suave sonido de pequeños pasos en el pasillo. No abrió la puerta, solo escuchó. Leo regresaba en silencio a su habitación. En su pequeña mano llevaba una hoja de papel arrugada, un dibujo infantil de dos figuras de pie frente a una verja, una figura alta con los brazos extendidos, abrazando a una más pequeña, la figura más pequeña sosteniendo un osito de peluche. Una vieja foto de la madre de Leo estaba en la mesita de noche, el suave resplandor de la lámpara proyectando su sombra en la pared. Nathaniel se acercó, quedándose quieto en la puerta que estaba ligeramente entreabierta. Leo ya estaba acostado de cara a la pared, con el osito de peluche apretado contra su pecho. Nathaniel se quedó inmóvil. Una vez perdí un hijo, susurró, como si se lo dijera a sí mismo. No permitiré perderme a otro solo porque me quedé en silencio. La ley quizás no me crea, pero mi corazón sabe que este niño merece vivir, no solo existir como una sombra. El cielo aún no se había iluminado por completo. Un velo de niebla aún persistía, como una fina bufanda suavemente tendida sobre todo. Las flores silvestres a lo largo de la cerca blanca de piquetes todavía estaban húmedas de rocío, meciéndose suavemente con la brisa de la mañana. Nathaniel estaba de pie frente a un trozo de tierra recién labrado, con una pequeña pala en la mano. Su rostro reflejaba una quietud pensativa, como si cada aliento del nuevo día estuviera pasando por un largo corredor de recuerdos. Giró la cabeza. En los escalones del porche, Leo estaba acurrucado, con las piernas colgando ociosamente, los brazos alrededor de un osito de peluche, como si ese suave juguete fuera lo único en el mundo que realmente podía llamar suyo. Con la tenue luz de la mañana, la cara del niño no parecía feliz ni triste, solo silenciosa, una especie de silencio profundo y antiguo. ¿Te gustaría venir aquí y ayudar?, preguntó Nathaniel, con la voz tan suave como la brisa. No esperaba mucho. Se había entrenado para no esperar cosas fuera de su alcance, especialmente cuando se trataba de un niño que ya había sido herido demasiadas veces por los mismos adultos que debían protegerlo. Leo no respondió. No negó con la cabeza, no asintió. Solo miró a Nathaniel por un momento, luego desvió la mirada hacia otro lado. Pero unos segundos después, sus pequeños pies dejaron el escalón. Sin una palabra o un atisbo de emoción, Leo se acercó, se agachó y recogió una bolsa de semillas de girasol que Nathaniel había dejado en el banco de madera, una bolsa que había comprado la semana anterior simplemente porque le recordaba a la hija que había perdido. Nadie tuvo que decirle qué hacer. Leo abrió la bolsa y comenzó a dejar caer suavemente las semillas en el surco poco profundo que Nathaniel había preparado. Diminutas semillas, colocadas por dedos que aún temblaban ligeramente, quizás por el frío, quizás por la memoria. Para un extraño, podría haber parecido nada en absoluto. Pero para Nathaniel, ese momento ralentizó el tiempo, como si el mundo entero se hubiera detenido solo para presenciar algo milagroso, un niño intentando de nuevo, aprendiendo a confiar, a caminar junto a alguien, y a plantar la más pequeña semilla de esperanza. Siguieron plantando, sin decir nada. Pero no era el silencio rígido y helado que solía rodearlos. Esto era diferente. Era el tipo de quietud compartida por dos personas que ya no necesitaban palabras para entenderse, como si la mera presencia, el aliento del otro, fuera suficiente para traer paz. Nathaniel se sentó junto a Leo y soltó un largo y lento suspiro. Señaló la hilera recta de tierra y dijo: si mañana tuvieras que decir algo, cualquier cosa para que te permitieran quedarte, ¿querrías intentarlo? Leo no respondió de inmediato. Miró a Nathaniel, sus ojos oscuros captando la tenue luz del amanecer. Era la misma vieja mirada, pero algo había cambiado, como si, dentro de todas las puertas herméticamente cerradas de su pequeña alma, un solo rayo de luz hubiera comenzado a colarse. Luego negó con la cabeza. Sin parpadear, Leo se giró y caminó hacia la esquina del jardín donde una pequeña rama había caído durante la tormenta de viento de ayer. La recogió, se arrodilló junto al trozo de tierra recién sembrado y comenzó a escribir en la tierra húmeda. Cada trazo era lento, las letras estaban inclinadas, irregulares,
pero claras y sinceras, no sé cómo decir lo correcto. Solo sé que quiero quedarme. Nathaniel terminó de leer. No respondió de inmediato, ni preguntó nada más. Simplemente se quedó en silencio. Luego giró ligeramente la cara, como si intentara protegerse de una brisa que acababa de rozar su corazón. Pero en lugar de tristeza esta vez, soltó una risa suave y genuina. A veces, eso es suficiente, hijo. Leo levantó la vista. Algo parpadeó en sus ojos, no alegría, no gratitud, algo más cercano al alivio. El resto del día transcurrió tan lentamente como sus pasos por el jardín. Leo se sentó a dibujar en la mesa de la cocina, Nathaniel leía tranquilamente cerca, y juntos, repararon el viejo gallinero en la parte trasera. Nadie mencionó el juicio. Nadie sacó a colación a Clarissa ni las acusaciones. Era como si ambos entendieran, sin necesidad de decirlo, que el mañana llegaría por sí solo, y que el hoy merecía ser completo. Alrededor del mediodía, Nathaniel estaba hablando por teléfono con Diane, su abogada, cuando el tenue olor a algo quemado lo arrancó de su asiento. Corrió a la cocina, en pánico, pensando que había dejado la estufa encendida, solo para ser detenido por una visión que le oprimió el pecho. Leo estaba de pie sobre un taburete de madera, alcanzando la espátula de gran tamaño para freír un huevo. Los bordes del huevo estaban ligeramente quemados, el zumo de naranja no había sido colado y la rebanada de pan aún estaba cruda por el centro. Pero sobre la mesa, ya había 2 tazas de cerámica, una alta, una corta, ambas colocadas uniformemente una al lado de la otra. No necesitaba preguntar quién lo había preparado. No fue por obligación o instrucción, solo algo simple que el niño quería hacer por la única persona que nunca lo había apartado. Nathaniel no dijo nada. Silenciosamente limpió unas gotas de agua de la mesa y sacó una silla. Leo no lo miró, simplemente le empujó suavemente el plato de huevos y colocó su osito de peluche en la silla junto a ellos, como si también tuviera un lugar en esta comida familiar. ¿Hiciste todo esto tú solo?, preguntó Nathaniel suavemente. Leo no respondió pero asintió, un pequeño y firme asentimiento. Y por primera vez, Nathaniel vio al niño empezar a comer primero, sin más esperas, sin más buscar señales, como si al menos en esta casa, supiera que se le permitía existir. Mientras caía la tarde, Nathaniel entró en silencio en la habitación del niño. Leo estaba sentado en la alfombra, con un crayón en la mano, los ojos fijos en una hoja de papel en blanco. Nathaniel no quería interrumpir, pero se sentó junto a él de todos modos. Mañana, no tienes que decir nada importante. Solo sé tú mismo. Leo asintió, aún en silencio. Pero esta vez, abrió el cajón y sacó el dibujo que acababa de terminar. Era un dibujo de Nathaniel con cabello gris, gafas deslizándose por su nariz, sentado junto a un niño de cabello castaño. Los dos regaban juntos un enrejado de calabazas. En la esquina inferior, Leo había garabateado una palabra, hogar. Sin adornos, sin excesos. Le entregó el dibujo a Nathaniel, como una verdad silenciosa pero inquebrantable. Nathaniel presionó suavemente el borde del papel entre sus dedos. Sus ojos se demoraron en él más de lo necesario. Luego se inclinó y colocó suavemente su mano sobre la cabeza de Leo. No necesitas saber qué decir. Simplemente no te rindas. Leo levantó la vista, y entonces, por primera vez desde que Nathaniel lo había conocido, allí estaba, una sonrisa. Pequeña, fugaz, pero real. El niño sonrió. Afuera, el viento pasó suavemente sobre la tierra recién plantada. Las semillas aún no habían roto la superficie, pero en algún lugar profundo bajo la tierra húmeda, estaban silenciosamente vivas, preparándose en silencio para brotar. Justo como Leo. Quizás no había dicho mucho todavía, pero mañana toda la sala del tribunal tendrá que escuchar. La sala de audiencia en el centro comunitario de Maple Hollow no era grande, pero estaba cargada de tensión. Hileras de bancos de madera opacos y pulidos revestían las paredes, ocupados por trabajadores sociales, personal legal y partes involucradas que tomaban turnos para hablar. Nathaniel se sentó en la primera fila, con una camisa blanca impecablemente planchada, una mano descansando suavemente sobre el hombro de Leo. El niño apretó su osito de peluche desgastado contra su pecho, como si fuera parte de él. Frente a ellos se sentaba la señora Clarissa Hay, vestida con un atuendo demasiado refinado para una audiencia comunitaria.
Su rostro llevaba el maquillaje justo para ocultar el cansancio, aunque no lo suficiente para disimular la tensión en las comisuras de su boca. Soy la madrastra de Leo, comenzó Clarissa, con voz empalagosa. Lo he cuidado desde que tenía 4 años, después de que su madre biológica falleciera por complicaciones postnatales. No soy perfecta, pero ¿quién lo es, en realidad, cuando se trata de la crianza de los hijos? La abogada Diane Caldwell echó un vistazo al expediente en su regazo, levantando una ceja. Clarissa continuó, suavizando su tono deliberadamente. El señor Nathaniel Grant es un extraño, un hombre de negocios sin parentesco de sangre con Leo. Entiendo que tiene buenas intenciones, pero criar a un hijo requiere más que buena voluntad. Conozco a Leo. Lo llevé a la escuela, me quedé despierta con él cuando tenía fiebre. Les pido a todos aquí que miren los hechos. ¿Y cuáles son esos hechos, señora? Interrumpió Diane, con voz tranquila pero firme. La foto del niño, descalzo, siendo echado a la calle provino de un vecino. Eso no vino del señor Grant. ¿Tiene alguna explicación para eso? Clarissa dudó, sus ojos se movieron rápidamente. Luego dijo, fue un accidente. Estaba enojada. ¿Quién no ha perdido el control de vez en cuando? La sala quedó en silencio. Uno de los trabajadores sociales bajó la vista y comenzó a escribir notas sin mostrar ninguna reacción. Nathaniel apretó suavemente el hombro de Leo. No sintió la necesidad de discutir más. Sabía que hoy, ninguna palabra podría superar el poder de la acción correcta en el momento adecuado. Y entonces, inesperadamente, Leo se levantó de su asiento. Nadie habló. Diane se inclinó ligeramente hacia Nathaniel y dijo suavemente, no lo estamos forzando. Nathaniel extendió instintivamente la mano para detenerlo, pero Leo negó con la cabeza, marcando por primera vez una elección completamente deliberada propia. Leo caminó hacia el micrófono en el estrado de testimonios, aún aferrado a su osito de peluche. Se mantuvo erguido. Su mirada se elevó para encontrarse con el panel de revisión. Sus ojos no temblaron, solo se profundizaron, como si algo dentro de él estuviera gritando lo que su boca no podía decir. ¿Está el niño tratando de decir algo?, preguntó alguien. Leo permaneció en silencio. Abrió su mochila y sacó un trozo de papel doblado. En él había torpes marcas de lápiz, claramente escritas la noche anterior. Lo levantó. Un miembro del personal leyó en voz alta, no sé cómo hablar frente a la gente, pero no quiero volver a esa casa. No quiero estar encerrado en habitaciones, no quiero comer sobras, no quiero que mi madrastra me diga que soy una carga nunca más. Solo quiero que alguien me mire y no se moleste. Clarissa se levantó de su asiento de un salto. ¿Le han enseñado? Eso es lo que le hizo escribir al niño. Nathaniel se puso de pie lentamente, con los ojos fijos en Leo. No lo obligué a hacer nada. Ni siquiera sabía que podía escribir esas palabras. Pero sé una cosa, los niños no pueden fingir el dolor en sus ojos. Otra voz del panel preguntó, ¿alguien tiene más preguntas para Leo? Nadie habló. Leo retrocedió, inclinó la cabeza y se giró para regresar a su asiento. Pero justo entonces, el presidente, un hombre mayor con gafas redondas, habló con voz ronca. Leo, si quieres quedarte con el señor Nathaniel, solo asiente. No tienes que decir una palabra. Leo lo miró, luego se volvió hacia Nathaniel y asintió. Un pequeño asentimiento, pero golpeó la sala como un rayo, rompiendo el silencio. La sala se congeló. Clarissa se levantó de un salto, casi desquiciada. Él no entiende. Es solo un niño. No sabe lo que quiere. Todos ustedes están escuchando a un niño mudo. Nadie respondió. Entonces, en esa quietud sin aliento, Leo hizo algo que nadie esperaba. Se giró para mirar a Nathaniel, con los ojos llenos de lágrimas pero firmes, sin miedo. Movió sus labios lentamente, suavemente, pero inconfundiblemente, papá. No salió ningún sonido, pero todos lo vieron claro como el agua. Esa simple palabra, formada por sus pequeños labios, rugió más fuerte que cualquier voz. Nathaniel se quedó inmóvil. Su rostro permaneció inmóvil, pero sus nudillos se pusieron blancos y su pecho se agitó visiblemente. Un trabajador social mayor en la parte de atrás se llevó suavemente una mano al pecho,
con los ojos llorosos. El juez se quitó las gafas y se limpió los ojos en silencio. Diane inclinó la cabeza, apretando los expedientes del caso, como si contuviera lágrimas aún no derramadas. Leo no había gritado, no había llorado, no había acusado. Simplemente llamó, con una palabra que una vez creyó que nunca se le permitiría decir, papá. Y eso destrozó hasta la última defensa en los corazones de todos los que estaban allí. Leo tomó la mano de Nathaniel con fuerza mientras salían del edificio de servicios sociales. Su rostro pálido, pero sus ojos ya no ocultándose. Las puertas de cristal se cerraron detrás de ellos, separando dos mundos, por un lado, leyes, papeles, lógica, por el otro, emoción, el tipo de paternidad que no necesita sangre para ser real. En lo alto de los escalones, Nathaniel se inclinó y preguntó suavemente, ¿estás cansado? Leo negó suavemente con la cabeza, pero su pequeña mano aún se aferraba a la de Nathaniel, como si soltarla hiciera que todo el mundo se derrumbara. Esa tarde, la noticia de la audiencia se extendió por Maple Hollow. El periódico local publicó el titular, El heredero Grant y el niño silencioso. Los foros en línea se encendieron con argumentos. La mitad del pueblo defendió a Clarissa porque tenía documentos legales que probaban que era la madre. La otra mitad quedó atónita por la última palabra de Leo, padre. Clarissa reaccionó de manera diferente. A la mañana siguiente, estaba en un programa de radio local, su voz tensa y aguda. No sé qué pasó. Solía llamarme, mamá. Lo crié durante 6 años, luego de repente se quedó en silencio, y un día llama a un extraño, papá. Dígame, ¿le parece eso normal? Casi siseó las palabras, cada sílaba mordaz, como si intentara implicar que a Leo le habían lavado el cerebro. Ha sido manipulado, hipnotizado. Un anciano que perdió a su hijo ahora quiere robar el afecto de un niño vulnerable. Ese niño necesita a su verdadera madre, no a un sustituto. Esa tarde, Nathaniel no encendió la televisión. Puso la mesa para la cena, Leo ayudó a colocar los palillos. Ninguno de los dos dijo mucho. Después de la cena, Nathaniel se volvió hacia el niño y preguntó, ¿tuviste un buen día hoy? Leo asintió. Luego, con vacilación, escribió en su pequeña libreta, dijeron que me han engañado. Nathaniel dejó su cuchara. Después de un momento de silencio, respondió en voz baja, algunas personas nunca entenderán, porque nunca han amado a nadie sin necesitar una razón. Leo lo miró. Sus grandes y redondos ojos aún mostraban un destello de preocupación, pero algo estaba cambiando, un atisbo de confianza, un destello de valor. Al día siguiente, Clarissa apareció en el comité civil del pueblo con un grupo de personas. Se paró en el centro del salón público, alzando la voz dramáticamente. Es mi hijo. Fue manipulado. Ustedes no tienen idea de lo que se siente al perder a un hijo. Algunas personas asintieron, pero otras negaron con la cabeza. Entonces la señora Ruthie, la vecina de toda la vida de Nathaniel, dio un paso adelante. Su voz ronca resonó por la sala. He vivido en Maple Hollow durante 62 años. Una vez vi a un niño echado de una casa en medio de una tarde de verano, su maleta y su osito de peluche esparcidos por la carretera. Nadie habló, ni siquiera yo. Pero lo vi. Ese niño no lloró como otros niños. Solo se quedó allí abrazando un oso roto, sin decir nada. Si así es como se ve el amor de una madre, entonces no quiero saber nada de eso. La sala entera quedó en un silencio atónito. Clarissa se burló, ¿qué vas a saber tú? Él ni siquiera habla. ¿Cómo podrías entender lo que siente? La señora Ruthie no respondió. Simplemente mostró una fotografía que había tomado ese día, nítida e inconfundible, un niño pequeño de pie bajo el calor del sol, su sombra proyectada larga sobre el pavimento, los brazos alrededor de su oso, los ojos hacia abajo como si no existiera. Hay heridas que no necesitan palabras para ser escuchadas, dijo, luego se dio la vuelta y se fue. Nathaniel no respondió a los reporteros. En su lugar, llevó a Leo al viejo parque junto al lago. Los columpios chirriaban, la hierba estaba irregular con la luz del sol, y algunos niños lanzaban una pelota cerca. Leo se quedó quieto por un momento, luego se volvió hacia él con una pregunta en sus ojos. Nathaniel sonrió. ¿Te gustaría intentar jugar? Leo asintió. Dio un paso adelante.
Los niños lo notaron, con cierta vacilación en su mirada, pero un niño lanzó la pelota suavemente hacia Leo, como una invitación silenciosa. Leo la atrapó. Su agarre fue torpe, pero sus ojos se iluminaron. Momentos después, la risa resonó. Leo se estaba riendo a carcajadas. El sonido era suave y áspero, pero claro. Nathaniel se sentó en un banco observando al niño correr, y él también rió, un reflejo que pensó que había muerto con su hija hace 10 años. Una mujer mayor sentada cerca se inclinó y preguntó, ¿es su nieto? Nathaniel se volvió hacia ella y respondió suavemente, no, pero es por quien he esperado toda mi vida. Leo regresó corriendo y lo abrazó por detrás, el sudor empapando el chaleco de Nathaniel. Nathaniel se giró, acariciando suavemente el cabello del niño. ¿Cansado? Leo jadeó, luego susurró una sola palabra, no, y luego sonrió. Y esa sonrisa hizo que el cielo de la tarde pareciera brillar. De camino a casa, Leo compartió algunas pequeñas historias, sobre cómo su madre biológica solía hacer un pastel de manzana horrible pero siempre se reía, sobre cómo su osito de peluche se llamaba Max, sobre la vieja casa con una puerta chirriante y vientos aullantes por la noche. Nathaniel escuchó sin interrumpir. No hizo preguntas, solo asintió en silencio. En el umbral de la puerta, Leo se detuvo de repente. Sacó su pequeña libreta y escribió, quiero que Max se quede aquí, ya no en la maleta. Nathaniel se agachó, apoyando su mano en el hombro del niño. Max tendrá su propia habitación, y tú tienes el mundo entero. Leo no dijo una palabra. Simplemente abrazó su viejo osito de peluche y asintió. Por primera vez, se sintió como una promesa. Al día siguiente, mientras Clarissa se reunía con su abogado personal para presentar otra queja, el pueblo ya había comenzado a cambiar. La foto de la señora Ruthie se había extendido como la pólvora. La gente empezó a aparecer en la puerta de Nathaniel, no por curiosidad, sino para decir, lo siento. En la entrada del parque, un grupo de niños locales había colgado un pequeño cartel hecho a mano, Leo, por favor, quédate dentro de la casa. Nathaniel se sentó con Diane, la abogada, revisando los documentos para la audiencia final. Pero esta vez, no estaba solo. Ruthie estaba allí. La comunidad estaba con él, y una pequeña risa, renacida del silencio, resonaba débilmente en el fondo. Leo se había quedado dormido en el sofá, con Max el osito de peluche acurrucado en sus brazos. La luz dorada de la tarde descansaba suavemente sobre su frente, como un delgado halo. Nathaniel lo miró y susurró para sí mismo, mi hija solía reír así. Ahora sé que la risa puede volver a la vida. Todo lo que necesita es alguien dispuesto a aferrarse a ella. El tribunal del condado de Maple Hollow estaba más tranquilo de lo habitual esa mañana. Ya no había largas filas de reporteros pugnando por espacio, ni susurros resonando por los pasillos. Después de 8 semanas de investigación, testimonios y audiencias, el veredicto final fue entregado en una pequeña sala del tribunal, una que la gente una vez asumió que era solo el principio. La jueza pasó a la última página del expediente. Su voz era tranquila, pero llevaba el peso de un mundo entero en solo unas pocas frases. Basado en la evidencia verificada, incluyendo declaraciones de testigos, documentación médica y el consentimiento del trabajador social designado, el tribunal dictamina lo siguiente: por la presente se concede al señor Nathaniel Grant la tutela a largo plazo de Leo Bennett. La señorita Clarissa Green es despojada de todos los derechos de custodia, se le emite una orden de no contacto, y estará sujeta a una investigación adicional por alegaciones de fraude de bienestar. Clarissa se quedó inmóvil, sus manos fuertemente apretadas, los labios temblorosos como si acabara de perder el último hilo que la mantenía a salvo de ser arrastrada por una tormenta. Pero esta vez, nadie la apoyó, no más discusiones, no más lágrimas de cocodrilo. Leo miró directamente a la jueza, con los ojos firmes, impávidos. Por primera vez, no evitó la mirada de un extraño. Simplemente asintió levemente. Al salir de la sala del tribunal, Nathaniel instintivamente extendió la mano hacia la de Leo. El niño no dudó esta vez, sus pequeños dedos se curvaron en la palma de Nathaniel, no por miedo, sino con la tranquila certeza de alguien que sabía a dónde pertenecía. Ninguno de los dos dijo una palabra. Pero al cerrarse las pesadas puertas de madera detrás de ellos, el aire viciado del juicio dio paso al aroma fresco del viento y a nuevos comienzos. Otra estación los esperaba, una que escribirían juntos. Esa tarde,
La casa al final de Willow Lane respiraba de manera diferente. El aire a su alrededor ya no se sentía como polvo y abandono, se sentía como algo que se agitaba, una promesa largamente enterrada bajo el silencio y el viejo dolor. Nathaniel estaba de pie en el patio trasero, donde el jardín una vez había florecido antes de que el tiempo y la pérdida se lo llevaran. La lona azul que cubría el gallinero aleteaba con la brisa. Con un movimiento firme, la retiró. El polvo se elevó hacia la luz dorada, como un velo que se libera. Las mangas de su camisa estaban remangadas más allá de sus codos, los antebrazos marcados con el tipo de bronceado que solo el trabajo podía ganar. Clavó la pala en la tierra seca, el borde metálico chocando ligeramente contra las piedras, raíces del pasado. El suelo era terco, pero él también lo era. Detrás de él, apareció Leo, con ambas manos agarrando un pequeño mazo de madera, el regalo de Nathaniel para él esa mañana. Estaba desgastado pero era sólido, justo como todo lo que Nathaniel confiaba. «Papá, ¿puedo ayudar a martillar esto?» Nathaniel hizo una pausa, se giró. La voz del niño era suave pero segura. La luz del sol se derramó sobre el rostro de Leo, atrapándose en su cabello, dándole una suave corona dorada. Sus ojos no estaban ensombrecidos como antes, reflejaban el cielo. Nathaniel sonrió, esa clase de sonrisa que surge no de la alegría, sino del reconocimiento de la fuerza, de la curación. «Claro, ingeniero jefe», dijo con una inclinación juguetona de cabeza. Leo sonrió ampliamente, poniéndose a su lado. Nathaniel colocó un pequeño clavo contra el marco del gallinero, manteniéndolo firme. Leo lo golpeó una vez, 2 veces, con timidez al principio, luego con un ritmo creciente. El suave repiqueteo de los clavos resonó contra la madera, acompañado de ocasionales estallidos de risas tranquilas. Nada apresurado, nada forzado. Solo 2 almas sumergiéndose a través del trabajo, la paciencia, a través de cada momento compartido de confianza que no necesitaba ser explicado. No solo estaban arreglando un gallinero, estaban reconstruyendo un ritmo, un hábito de despertar sin miedo, de arreglar las cosas, no para que otros las vieran, sino para ellos mismos. Nathaniel le entregó a Leo otro clavo, y esta vez el niño lo tomó con confianza. Tenía tierra en la camisa, una mancha en la mejilla, y sus zapatos estaban medio desatados, pero parecía libre. No todos los hogares tienen 4 paredes perfectas. Algunos comienzan con astillas de madera, tornillos desparejados y un niño pequeño que se atreve a creer de nuevo. Nathaniel miró el viejo columpio a lo lejos, luego de vuelta a Leo. Estaban construyendo más que un gallinero, estaban construyendo una forma de familia no perfecta, pero verdadera. Esa tarde, la cocina brillaba con una luz cálida. Nathaniel sirvió un poco de chocolate caliente a Leo y dejó la vieja taza de cerámica sobre la mesa. En un pequeño estante cercano, la foto de su hija Lucy había sido colocada en un nuevo marco. A su lado, el osito de peluche desgastado de Leo, colocado como un compañero silencioso. A ella le encantaba jugar con osos así, dijo Nathaniel suavemente. Leo levantó la vista, su voz aún vacilante. «¿Tu hija? Se llamaba Lucy, ¿verdad?» Nathaniel asintió. A ella también le gustaba dibujar, igual que a ti. Era zurda, igual que tú. Pero luego ocurrió el accidente, y todo se volvió silencio. Leo no preguntó nada más. En su lugar, sacó un trozo de papel doblado de su bolsillo, un dibujo de una casa marrón, un enrejado de calabazas al frente, una gallina picoteando el suelo, y 2 figuras de pie una al lado de la otra, una vieja, una joven. «No soy tan bueno dibujando como ella, pero si ella todavía estuviera viva, creo que le habría caído bien». «Lo creo», sonrió Nathaniel. Su corazón se encogió pero también se sintió un poco más ligero. «Estoy seguro de que sí». A la mañana siguiente, el sol era suave. Leo salió al porche, sosteniendo una pequeña regadera en sus brazos. Dudó por un momento, luego llamó: «Papá, ¿podemos plantar girasoles hoy?» Nathaniel se abotonaba el puño mientras miraba al niño desde los escalones. Una suave brisa llevó el aroma de la tierra y la tierna calidez de la luz temprana a través de la abertura de su camisa. «Claro, podemos plantar cualquier cosa mientras tú sigas aquí». Leo sonrió y corrió hacia el pequeño trozo de tierra al lado de la casa. Escogió cada semilla, las presionó suavemente en la tierra y roció agua de la manera en que le habían enseñado.
Cada movimiento llevaba la tranquila precisión de un niño que una vez no tuvo voz en cuanto a dónde pertenecía. Esa noche, Leo cortó un trozo de papel blanco liso, garabateó algunas líneas torcidas con un crayón y lo pegó a la puerta de la cocina. Este lugar es hogar. Hogar es donde nadie te hace irte. Nathaniel lo leyó, no dijo nada. Simplemente apoyó una mano en el hombro de Leo, luego miró hacia la ventana, donde la luz de la vela del pequeño altar conmemorativo aún parpadeaba suavemente. Alguien una vez le preguntó a Nathaniel, ¿estás seguro de que no te arrepientes de unir tu vida a un niño que no es tuyo por sangre? Él solo negó con la cabeza. No elegí la sangre. Elegí a quien me necesitaba. Y ese niño, me eligió a mí primero. Tú solías ser el niño que desecharon. Ahora eres la razón por la que esta casa volvió a la vida. De la conmovedora historia de Nathaniel y el pequeño Leo, se nos recuerda algo profundo. La familia no siempre se construye por lazos de sangre, se construye por elección, por amor y por paciencia. Un padre no es solo quien te dio la vida, sino quien se queda cuando todo el mundo se va. Y un niño, incluso uno abandonado antes, puede aprender a creer de nuevo, si alguien lo suficientemente valiente elige quedarse, escuchar y llamarlos mi hijo. ¿Y tú? En tu vida, ¿alguna vez has conocido a alguien que no estuviera relacionado contigo pero te tratara como familia? ¿Crees que a veces, solo una persona que elige quedarse puede cambiar la vida de alguien para siempre? Si esta historia te tocó el corazón, me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Y si eres mamá, papá, o simplemente alguien que alguna vez se sintió abandonado, espero que hoy sepas esto, mereces ser amado. ¿Estás bien? ¿Te has sentido cansado últimamente? Por favor, cuídate. Y si tu corazón alguna vez se siente demasiado silencioso, regresa y escucha una historia cálida. Siempre estoy aquí para contarlas solo para ti.